Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Les voy a dejar acá un video que tiene que ver con el dibujo de algunas rectas, o sea, algunas flechas que les pueden servir para describir alguna acción, por ejemplo, cuando un objeto se abre o se proyecta en un eje. Y hay que recordar una serie de cosas. Las flechas, cuando uno la mira desde arriba, siempre tratar de entender, como le hemos dicho, que, que dentro de cada figura se esconde como cierta estructura, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo acá, que son dos rectángulos, hay un eje central que divide a la figura en dos de manera simétrica, y yo tengo, por ejemplo, acá una flecha. Después vamos a ir complejizando el ejercicio, pero dense cuenta que esta flecha, que también uno puede cambiar su proporción. La proporción se cambia entendiendo que estos rectángulos, dejando en clara cuál es su simetría, efectivamente yo puedo entender, ¿cierto?, que se trata de una flecha más alargada, y ahí uno podría jugar efectivamente con el ancho de la punta, también con el ancho o el largo del cuerpo de la flecha, ¿cierto? Estas partes inferiores. Pero lo interesante de esto es que cuando uno, por ejemplo, tiene un dibujo en que uno quisiera, voy a hacer un ejemplo acá, imagínense ustedes tuvieran el dibujo de la punta de un objeto, estoy inventando acá. Entonces si yo tuviera eso, por ejemplo, ¿ok? Imagínense si yo tengo eso. Y resulta que yo quiero describir que dentro de esta, o sea, afuera de este objeto, ahí uno quiere mostrar que ese objeto rota o gira, ¿cierto? Fíjense que lo que acabo de hacer acá, si bien se ve bastante clarito, es ocupando el mismo eje, ¿cierto? La misma lógica. Dibujo un cilindro, ¿cierto? Lo tengo ahí. Dentro del cual, fíjense lo que voy a hacer. Voy a dibujar un plano que también se curva, ocupando la misma lógica. Fíjense que inscribiendo a esta flecha dentro de un cilindro, se pueden dar cuenta que, oh magia, ¿cierto? Que de magia no tiene nada, esto es pura lógica, ¿no? Aparece un sector de la flecha que yo puedo cortar, y yo puedo ocupar esta flecha para describir, por ejemplo, lo que tiene que ver con un objeto que rota. Vamos a hacer otro ejemplo con otro lápiz. Que es lo que pasaría, por ejemplo, si yo quiero dibujar en base a dos puntos de fuga, un plano que tengo acá, y luego este plano puedo dibujar otro plano interno que luego puedo definir otro área, siempre entendiendo que hay una simetría. Fíjense que lo bonito que ustedes podrían, con las herramientas que tienen, ser capaces de dibujar
flechas de este tipo. ¿Se fijan? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, pero ahora con un punto de fuga. Reforzando, yo tengo un punto de fuga. Tengo el punto de fuga que lo acabo de marcar ahí. Y es acá donde yo puedo definir, ¿cierto? Qué tan largo, ya que yo puedo ir corrigiendo. Qué tan larga quiero definir esta punta. Y dense cuenta que al final es seguir los pasos de construcción que ustedes han venido aprendiendo. Tener súper harto ojo con eso. Pero es interesante porque este tipo de descripciones les pueden ayudar a la hora de generar elementos, ¿cierto? Gráficos que pueden aportar a el entendimiento del objeto que ustedes describen, ¿cierto? No solamente con mostrar el objeto, sino que también algunas cosas de este tipo. ¿Qué otro ejemplo puede haber con flechas? Por ejemplo, imagínense, ustedes tienen un plano, ¿cierto? En isométrica, que tienen ahí, que luego ustedes dicen, miren, mira, puedo hacer que caiga, ¿cierto? Son puros rectángulos. Y ustedes saben cómo hacer esto. Se lo voy a alargar hacia allá. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Y uno ese punto con ese punto. Y uno ese punto con ese punto. ¿Se dan cuenta? El final es volver en su propia cabeza a revisar todo el material que hemos visto durante el semestre y darse cuenta y cuestionarse, si eso es lo más bonito, cómo ustedes pueden aplicarlo. ¿Ya? Fíjense. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá hemos visto como algunas opciones. Voy a quizá hacer de nuevo el tema de la flecha en un cilindro. Circunferencia, que está un poco abatida, por lo tanto se produce una elipse. Tengo un cilindro, cosas como esta ya la han hecho para que nadie se asuste. Y acá yo defino dónde quiero poner la flecha. Por ejemplo, quiero poner la flecha acá. Entonces voy a sí definir que la flecha responde a cierta curvatura, ¿cierto? Tal como aparece ahí. Tengo noción de el eje. El eje en verdad también pasa por detrás. Ese punto lo uno con ese punto. Ese punto lo uno con ese punto. Y acá uno puede definir la altura de la flecha. ¿Cierto? Tengo algo ahí. Tengo algo ahí. Y acá, se fija, siguiendo la curvatura, veo cuántas veces, o sea, qué tanto da la vuelta por detrás. Por ejemplo, yo voy a hacer que se corte ahí, justo ahí. Voilà. Así que ahí tienen algunos ejemplos, ¿cierto? De cómo hacer flechas en base a un punto de fuga, dos puntos de fuga, una isométrica y también inscribiendo a la flecha dentro de una de cilindro y cómo pueden darle forma, ¿ya? Así que practiquen esto y también incorpórenlo, se va a exigir dentro del examen en el sentido que es algo que ustedes saben hacer, ¿ya? Entonces por eso que nosotros lo vamos a exigir. Practiquen y cualquier duda recuerden que está el foro para resolver cualquier pregunta de ustedes. Que estén muy bien y cuídense mucho.